realmente acomodo al bracket. Puede ser que ya hayan leído, puede ser que ustedes ya hayan visto algún TikTok, algún reel donde se les mencione que tal vez hay que pegar en el medio de la corona, eh, mesiodistalmente, lo cual es falso. El momento que ustedes posicionen mesiodistalmente, no sé si ustedes ya habrán pegado brackets y si continuaron con el caso, se van a dar cuenta que muchos dientecitos no les van a quedar dentro del arco. Ahora, es importante que yo tome fotos cuando ya estoy en etapas avanzadas de ortodoncia. Sí, es importante que nosotros volvamos a tomar todas las series intraorales. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como ustedes se fijaron, podemos observar en la fotografía cosas que nosotros no observamos cuando estábamos haciéndole a nuestros pacientes el análisis clínico. ¿Por qué? Porque tal vez es muy rápido, porque tal vez es no tenemos una memoria fotográfica, entonces hay cosas que se nos pasan. Y siempre es importante revisar las fotografías. Hay muchos ortodoncistas, yo no, la verdad, que les toman modelos en la mitad y en la finalización. ¿Para qué les toman modelos en la mitad y en la finalización? Igualmente para hacer análisis de cómo se encuentran las arcadas, de si todos los dientes están dentro del arco o me falta expresar alguna cosa para ver inclusive la oclusión desde adentro, cómo está. Ahora, si somos muy estrictos y muy sinceros, para que nosotros tengamos una oclusión perfecta, debemos tener también restauraciones perfectas, ¿verdad? Si es que mi paciente ya viene hecho restauraciones y son restauraciones que legalmente están aceptables, debemos tener en nuestra cabeza que no están perfectas. Entonces es raro que un odontólogo general sepa full oclusión y sepa puntos de contacto A, B, C, cúspides, stopper, equalizers, donde se debe pintar y que utilice un papel articular em, de buena calidad. La mayoría utiliza el papel articular, ese barato que es grueso y que pinta, sí pinta, pero no es que nos deja lo que nosotros realmente. Entonces, eh, desgastamos más de lo que es. A veces no nos queda una morfología chévere y todo eso va a implicar para el tratamiento de ortodoncia, porque supuestamente en el tratamiento de ortodoncia igual debemos dejar todo súper coordinado y que todo contacte súper bien. Es por esto que yo no me explico tratamientos de varios años que todavía tengan, a menos que estén en cierre de espacios, ¿no? Que todavía tengan arcos redondos niti, porque esos arcos están haciendo algo que yo no necesito en ese momento, que es cuadrarle la mordida, ¿sí? Em, Correcto, entonces vamos a continuar con el correcto posicionamiento de nuestros brackets. Compartamos la pantalla. Sí, están viendo mi presentación. Sí, Doc, sí se ve. Muchísimas gracias. Verán, personalmente,
a mí me gusta pegar los brackets de atrás para adelante. ¿Tiene una razón de ser? ¿Tiene un motivo? Sí. Yo pongo mis brackets de atrás para adelante primero porque yo tengo, enumeremos todas las razones, por lo que yo no tengo trabas anteriores, ¿sí? Yo no tengo brackets adelante que me distorsionen lo que yo puedo ver que hago en la parte de atrás. Entonces, si yo pongo lo más atrás posible y voy hacia adelante, no voy a tener distractores visuales ni trabas visuales que me cambien mi punto de vista. Yo pongo de atrás para adelante porque alguna vez en mi vida ponía de adelante para atrás cuando uno, eh, a medida que uno de nosotros está pegando, está posicionando sus brackets, se cansa. Estar cansado y que se le caigan brackets, se le caigan tubos, porque no están bien pegados, es súper, súper frustrante. Yo les hablo por experiencia propia y por experiencia como docente, que al menos en el posgrado los alumnos no pueden posicionar al último cuando uno se les aconseja, ¿no? Pero como ya vienen algunos con maña, como algunos ya han sabido poner brackets, nosotros sí obligamos, perdón, nosotros sí obligamos a que pongan brackets en todos los dientes, hasta las 7, ¿verdad? Entonces, cuando posicionan de adelante para atrás y en la parte de atrás ya están cansados y quieren poner y se les comienza a salir, es bastante frustrante. Si no me creen, inténtelo. Y la última y más importante, creo yo, que es porque posicionando de atrás para adelante, yo veo cómo se van eh, posicionando de abajo hacia arriba, ¿sí? En la parte de atrás se posicionan más hacia oclusal y en la parte media para adelante se va posicionando más cervical. Entonces, nosotros vamos a observar cómo vamos subiendo de atrás para adelante y es una guía bastante buena. Nosotros, como les había explicado ya, tenemos varias opciones para posicionar nuestros brackets, nuestros tubos en sentido vertical. Nosotros en sentido vertical tenemos varias opciones. Tenemos técnicas como la SAP, Smile Arc Protect, que vamos a posicionar todos los brackets más hacia gingival. Em, Hay puntos buenos y puntos malos. Hay muchos colegas que van a decir que la técnica SAP está mal, que no hay como pegar más hacia gingival porque el paciente acumula más placa y eso no es bueno, porque las encías se van dañando y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden decir, pero si nosotros corregimos el hábito de higiene antes de poner ortodoncia a nuestro paciente, no vamos a tener este inconveniente. Yo he tenido varios casos con SAP y créanme que no hay ningún problema con las encías. Así que si ustedes ven muy hacia gingival los brackets, no es algo para criticar. Tal vez a ustedes no les guste, tal vez
a los doctores con los que ustedes trabajan no les guste, pero esta eh, forma de posicionar los brackets es totalmente aceptada. Tenemos MBT, ROS, la forma universal, tenemos la de Tommy Tom, como Pitts 21, que eso dependerá de lo que ustedes deseen, dependerá de cómo ustedes se acostumbren. Por ejemplo, eh, por lo general posicionan los brackets, am, el central a 5, el lateral a 4,5, el canino a 5,5, el premolar a 4,5, el segundo premolar a 4, el molar a 3,5, el otro molar a 2,5, en una técnica que le llaman universal, pero eh, ustedes se aprenden de memoria y pegan todos los casos, posicionan todos los casos iguales. Hay otras técnicas que vienen con tablita, entonces ustedes miden el canino y les da la tabla, la posición en la que debe ir cada bracket. Personalmente me gustan bastante esas tablas. Si les soy muy sincero, me gusta bastante esas tablas. ¿Cuál es el problema de estas tablas? Que todas varían dependiendo del tamaño del canino. Entonces, aprenderse de memoria, no me voy a aprender. Hasta ahora no me he aprendido porque me sé las referencias, ¿no? O sea, yo veo y ya me sé las referencias de tanto que em, paso poniendo brackets. Entonces yo veo la referencia de la tabla y ya me sé cómo poner. Cuando recién se comienza, uno tiene que estar leyendo porque es imposible que ustedes se aprendan prácticamente 10 tablas en la que coincida superior e inferior. Y si es posible, igual no tiene ningún beneficio que ustedes se las sepan todas, porque existe otras técnicas aparte de esas tablas. Entonces, lo que se suele hacer es tener una hojita de trampa donde yo tenga esas posiciones y pueda poner para yo seguir observando. Lo malo, que si nos ve el paciente que estamos haciendo eso, pueda que entre en tela de duda el conocimiento, ¿no? Como que si para ponerme los brackets está leyendo, este man no ha de saber cómo continuar con el rotamiento. Eso. Y como les menciono, ¿no? O sea, cada quien defiende su manera de posicionar los brackets dependiendo de lo que ellos quieren interpretar, ¿sí? Entonces, yo les podría defender todas las formas de poner brackets viendo desde el punto de vista de cada autor y les dijera que otras no valen. Por ejemplo, a la técnica SAP, ¿qué es lo que dice? Esa técnica no vale para nada porque le pegan demasiado a la encía, se acumula y las encías se ven afectadas y va a haber una gingivitis y los tratamientos ortodónticos ya no valen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como ustedes saben, todo en la vida tiene solución. ¿Cuál es la solución? Pedirles a los pacientes que compren un irrigador bucal, que se laven muy bien sus bocas, corregir el hábito de higiene antes de poner la ortodoncia. ¿Cuáles son los beneficios de la técnica SAP? Que se acercan más al centro de rotación del diente. Existe algo que se llama centro de rotación, que mientras más nos acerquemos, el movimiento va a ser más puro. Entonces, si nosotros nos acercamos más, posicionamos más hacia arriba, el movimiento va a ser mucho mejor. ¿Les explico por qué? Vamos ahí.
Si yo aplico la fuerza muy abajo y mi centro de rotación está aquí, es más fácil que esto gire y se dé la vuelta. Dependiendo de donde yo aplico la fuerza, ¿no? Si aplico de vestibular paralingual, igual. Va a ser más fácil si mi centro de rotación está aquí próximo a la furca, que yo le haga girar al diente mientras más abajo posicione mi fuerza. A medida que yo suba y le aplico una fuerza, ¿cómo aplicaría el doctor una fuerza de atrás para adelante? ¿Cómo puede hacer eso? Es imposible que no es imposible, porque yo puedo poner, supongamos que este es un premolar, supongamos que este es un premolar, y yo pongo una cadeneta de cierre hasta acá, la fuerza es hacia adelante, ¿sí? Entonces, si yo le pongo la fuerza a mi bracket, a mi tubo, muy abajo, lo que va a hacer es que el movimiento sea menos efectivo. Mientras yo me acerco al centro de rotación, va a ser más efectivo. Vamos otra vez. Entonces ya saben que con una cadeneta de adelante para atrás voy a hacerle que tenga una fuerza para adelante. Si yo le pondría muy abajo mi tubo, lo que va a hacer es que este tenga más capacidad de giro porque estamos más lejos del centro de rotación. Pero si yo subo más, la fuerza va a estar más cerca. Inclusive, cuando es usado esto, cuando nosotros ponemos barras de poder, ¿sí? Aditamentos que se acerquen más al centro de rotación, dobleces que se acerquen más al centro de rotación. ¿Por qué? Por ejemplo, en la técnica de Rod, el doctor Rod, alrededor de los dientes hace dos T's para que nos acerquemos más al centro de rotación. Por eso no se coge directamente del bracket y jala, se quiere acercar al centro de rotación. Entonces, ese es un beneficio de la técnica SAP que se acerca más. Ahora también les pueden decir que no está bien porque el diente tiene curvaturas como vamos a ver en las siguientes gráficas, lo cual tampoco estoy de acuerdo porque nosotros por eso sabemos cuáles son los torques efectivos, cuál es el verdadero valor que nosotros le vamos a dar y no llegaríamos a arcos 21 por 25 para darle toda la expresión de torque, sino que dejaríamos menos. Continuemos con lo que vamos. Entonces, nosotros para posicionar verticalmente, ya revisen la clase del otro día, vamos a tener algunas posiciones de cómo posicionar. Ahora, lo que nosotros vamos a ubicar es cómo ubicamos mesiodistalmente. Mesiodistalmente, nosotros lo que deberíamos hacer es buscar un paralelismo en los superiores. Ojo que estamos en los superiores. Nosotros debemos buscar un paralelismo del tubo con el surco medio. ¿Por qué? Porque ese surco es el que nosotros queremos alinear. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a recibir a la oclusión con la parte inferior. En la parte inferior no está inmiscuida los surcos en la oclusión. Están inmiscuidos las crestas, eh, las vertientes mesial y distal de todas las cúspides vestibulares que van a cuadrarse entre las crestas marginales, surcos centrales, crestas marginales de los dientes superiores. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. Entonces, para que nosotros podamos posicionarle
paralelo, no es necesario que nosotros tengamos la mitad del diente porque nuestra cara vestibular puede variar. ¿Cómo planificamos eso? Teniendo toda la evidencia que nosotros debemos tener. A veces les hacen unas restauraciones feísimas y nosotros ya debemos contar con eso. Nosotros ya debemos saber que eso debe variar. ¿Cómo podemos arreglar? Añadiendo resina, sustituyendo, em, disminuyendo. El doctor Alonso menciona que siempre hay que hacer un CAS. Corrección, añadir o sustraer. Corregimos con ortodoncia, añadimos con resina o sustraemos haciendo desgastes selectivos en las zonas que nosotros creamos pertinente. Si es que nuestras caras vestibulares tienen una anatomía pésima, tienen unas restauraciones que han fracasado, mm, me ha tocado a mí personalmente casos en los que los pacientes llegan con afracciones hasta el tercio medio de la corona. Llegan con dentina expuesta hacia cervical y los doctores quieren que pegue los brackets o posicione mis brackets ahí porque de ganas se les va a hacer la restauración a los pacientes si luego igual hay que cambiar. Pero debemos contar con que el paciente tiene sensibilidad. Estar en dentina duele, que exista un acúmulo de placa en dentina va a causar caries y el no tener morfología en la parte de afuera de los dientes me va a causar problemas para darle información al diente con mi bracket, porque los brackets tienen información en su estructura. Entonces, si nosotros somos odontólogos generales, somos rehabilitadores, somos endodoncistas, periodoncistas, inclusive si es que somos armonizadores orofaciales y queremos que un ortodoncista trabaje con nosotros, no podemos decirle que trabaje sobre lo que hay. Nosotros ya deberíamos preparar la boca del paciente para que el ortodoncista pueda trabajar. Si nosotros vemos que no tiene esmalte, que se rompió medio diente, que no tiene cúspides, nosotros deberíamos proponerle al paciente que le podemos hacer bordes, cúspides, carillas provisionales hasta que se acabe la ortodoncia para luego hacer otras en un mejor material o hacerlas em, repetirlas, porque sí es verdad que con el ácido, que con la puesta de brackets, la quitada de brackets, podemos fracturar esas resinas, podemos cambiarles el color, esas resinas van a pasar un montón de cosas, pero el paciente debe entender que nada de odontología es eterno. Entonces, nosotros ya debemos preparar la boca para que esté acorde a que puedan posicionar los brackets. Existen técnicas en las que les hacen pegar en el área de contacto, en el punto de contacto. Existen escuelas en las que el posicionamiento de bracket no es con posicionadores, es al ojo pegando en las áreas de contacto, en los puntos de contacto. Y hay estudios que los que aprenden así tienen menos errores de mal posicionamiento en los brackets. Se ha hecho estudios, se analizó varias personas
Pero esto es muy subjetivo, o sea, tiene un montón de errores y de sesgos de ese estudio porque no todos tenemos las mismas habilidades. Pero, en fin, el estudio dice que es mucho más efectiva y mucho más óptima esa técnica donde no utilizan posicionadores. En lo personal, yo sí utilizo, no me gusta no utilizar porque luego hay varias cosas que no me gusta y debería cambiar. Tal vez hubiera comenzado así desde el posgrado y sería mejor en esto, pero a mí me gusta medir, me gusta bastante medir, porque utilizo varias técnicas también. Yo no utilizo una sola técnica. En algunos pacientes posiciono de una manera, en otros pacientes posiciono de otra manera. Todo depende de las características de mis tablas, de las características de mis opciones de cementación y de las cualidades orales de mi paciente, si es que los dientes son chiquitos, si es que los dientes son muy anchos, si es que los dientes están desgastados, si no tiene cúspides, todo eso tomo yo en cuenta para elegir cómo voy a posicionar. Mientras que mesiodistalmente es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros debemos posicionar que esto con esto sea lo más paralelo posible para que me quede bien puesto. En segundos molares, la parte distal debe ir un poco más arriba que en la parte media, porque si ustedes observan en una boca que no se ha hecho ortodoncia, por lo general el segundo molar tiene una inclinación hacia mesial de las raíces. Y eso es fisiológicamente estable. Es el único diente que para mí, según lo que nos explicó igual el doctor Alonso, que es un crack para la oclusión, no debe quedar tan paralelo al resto de las raíces. Ahora, van a haber muchas personas que estén en desacuerdo porque tal vez no cogieron el curso que les menciono con el doctor Alonso. Antes de yo recibir ese curso con el doctor Alonso, también decía, todos los dientes tienen que quedar con un paralelismo radicular, pero él nos hizo caer en cuenta y nos dio bastantes pautas que nos convenció a las personas que estábamos ahí, o a la gran mayoría, que debe ser un poco mesializada la raíz. Ahora, cuando ustedes observen con el espejo, el, esta parte del tubo, es decir, la luz del tubo, la parte donde empieza el hueco, donde ya está el tubo, va a ir en la cúspide mesial. Miren cómo va con la cúspide mesial. Ojo, ¿por qué repito tanto lo de la luz, el huequito y todo eso? No debe ser la parte del cuerpo, la parte de la aleta la que está en la luz. Debes en la cúspide mesial. Debe ser la luz. Por favor, no se equivocarán en eso. Así esta muesca que tenga aquí no les coincida con la cresta vestibular, con el surco vestibular, perdón, no le hagan coincidir a eso, háganle coincidir a la luz del tubo. Si ustedes em,
ya reciben biomecánica avanzada, ya reciben técnicas de cierre, va a existir momentos en los que ustedes cambien la posición de los tubos, sí. ¿Por qué? Solamente por anclaje. ¿Qué quiere decir anclaje? Anclaje es la resistencia al movimiento. Entonces, si yo quiero tener un anclaje mayor, hay dos formas de dar un anclaje mayor. La una es trabarles a las raíces en el hueso. ¿Cómo consigo esto? Es más fácil si ustedes se ponen a pensar en ustedes mismos. Si me quieren jalar yo abro los dos brazos y me quieren jalar desde mi brazo derecho, si yo inclino mi cuerpo hacia la izquierda, es más difícil que me jalen, ¿verdad? Yo pongo mis pies en contra del movimiento y es más difícil que me jalen. Pero si yo boto mi cuerpo hacia la derecha donde me están jalando, es más fácil que me jalen, ¿sí? Entonces, para yo ganar anclaje, lo que debo hacer es subir en mesial. Yo subo en mesial, le dejo a mi tubo posicionado de esta manera. El arco va a hacer que las raíces se mesialicen. Las raíces mesializadas es más difícil que se muevan a través del hueso. Pero si yo quiero que los molares se vayan para adelante, lo que haría es al revés. Pongo en esta posición, mis raíces se van para atrás y es más fácil que ceda a través del hueso. Y existen otras técnicas como tubos dobles, existen otras técnicas como dobleces de enganzas para que yo pueda hacer estas técnicas, ¿sí? Entonces sí pueden cambiar, pero para finalizar tienen que reposicionar esos tubos. Otra cosa, podemos posicionarle más adelante o más atrás también para anclaje cortical. Si yo posiciono más adelante, gano anclaje. ¿Por qué? Porque hago una distorrotación de mi molar y hago que mi raíz vestibular se coja en el hueso y sea más difícil arrastrarle hacia adelante. Si le posiciono más atrás, roto, mesio roto, y hago que esta raíz se aleje del hueso cortical y se vaya más rápido. Entonces, si ustedes llegan a encontrar en una biomecánica de cierre de espacios, es decir, en un tratamiento donde están cerrando los espacios, posicionado más adelante o más atrás, y si es el tratamiento de un ortodoncista, muy posiblemente lo pegó así, lo puso así con toda la maldad del mundo, o sea, lo hizo conscientemente. No fue mal puesto, fue que estaba preparando a los dientes para hacer algo. Ustedes muchas veces también podrán encontrar que los brackets están aparentemente mal pegados, pero el ortodoncista puede estar preparando un nicho para aceptar algún tipo de biomecánica. Por ejemplo, si les pone mal a los brackets para abrir las raíces, puede ser que en esa zona quiera poner un mini implante. ¿Sí? No siempre es que están mal pegados. Les advierto porque puede que pase, al menos si ustedes trabajan con ortodoncistas, pueda que ellos estén haciendo eso y ustedes deben saber que eso está pasando. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una técnica 4x2
que quiere decir que van a poner brackets solo en los cuatro dientes de adelante y tubos en los molares, no deben posicionar bien los laterales, porque el momento que ustedes posicionan bien los laterales, puede ser que aumenten de arco y le toquen con la raíz al canino y eso ustedes no quieren, ¿sí? Entonces puede ser que ustedes vean ciertas veces brackets que no les gusta cómo están posicionados y es hecho con toda la intención del mundo para tratar de hacer algo diferente. Bueno, en el diplomado lo que yo les enseño es la forma correcta como debería estar para poder finalizarse el caso. Ahora, si se pega más adelante, más atrás, ya saben por qué. Si se pega medio curvadito, ya saben por qué es. Tal vez si les pusieron medios chuecos, tengan alguna finalidad, pero vamos a ver cómo debería ser correctamente. Hasta ahí, segundo molar, perfecto. En segundos molares, como estábamos conversando la clase de anterior, ¿podremos poner tubos de primeros molares? Sí podemos, porque tienen una información similar, a menos que sea una técnica de Face, que el segundo molar tiene una información específica. Tiene información específica para torquearle al molar. Entonces, en ese caso, solo en ese caso, el de segundo molar es de segundo molar. Del resto, el primero y el segundo por lo general coinciden. Deme un segundito. Perfecto. Primeros molares superiores. En primeros molares superiores, como ustedes pueden ver, tenemos lo mismo. Es un poco más grande, las raíces son más grandes. Em, cambia la- el posicionamiento según el doctor Alonso, sí, porque este ya tiene que buscar paralelismo, este ya va recto, pero mesiodistalmente sigue teniendo la posición de justo en la cúspide mesiovestibular, la luz del tubo. Ahora, ustedes, yo conozco varios profesionales especialistas que marcan en la boca después del grabado ácido con un lapicero punta fina las zonas de donde deben posicionar los brackets. Sí conozco, sí he visto cuando despego brackets de otros doctores que están las líneas de lápiz porque al principio, cuando uno comienza a poner, es más fácil y más didáctico aprender de esa manera. Entonces, ustedes podrían hacerlo hasta coger práctica. Y si luego se sienten más seguros haciéndolo de esa manera y quieren continuar, yo al menos no criticaría eso porque todo lo que a ustedes les dé seguridad, para mí está bien. Vamos con premolares. De la misma manera, si ustedes pueden ver aquí, aquí hay un
una ranura, ¿sí? Un canal. Por debajo del bracket hay un canal. ¿Tienen los de autoligado, tienen los convencionales? Sí, porque a todos estos les va a entrar aditamentos. Entonces, esta ranura, lo que yo debo hacer es que me coincida esto con esto, que los dos tengan un paralelismo. Si yo tengo un surco que está medio inclinado, yo debo hacerle coincidir a este, posicionarle más hacia mesial, porque esta parte del surco es lo que me va a entrar en oclusión. Si no, yo voy a tener puntos de contacto prematuros y voy a tener que desgastar diente. Y por lo general, en segundos premolares no se ve una diferencia si ustedes le giran un poco en la sonrisa. No varía. Y lo que es importante que quede alineado, que el arco quede completamente alineado, son todos nuestros surcos. ¿Sí? Son toditos de estos los que deben quedar alineados porque en caso de que exista rotación y no exista em, una alineación de surcos, lo que va a pasar es que luego puede existir una deflexión de la mandíbula. ¿Qué es una deflexión de la mandíbula? Es como que una doble mordida. Cierra y ese premolar rotado va a hacer que se deslice la mandíbula. Una vez que ya se cierra la boca, existe otro deslizamiento y los pacientes cambian la mordida porque pueden dejarle hasta la mitad y una vez que hacen máxima intercuspidación, cambian la mordida. Y obviamente esta deflexión va a sacar al cóndilo de la cavidad glenoide. Parece exagerado, pero es real. O sea, si le soy muy sincero, sí es real. Entonces, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos el slot, lo que tanto hemos hablado. ¿Ese slot contiene información? Claro, el slot contiene información. En caso de los segundos premolares, supongamos que es MBT, nosotros tenemos mesiodistalmente una angulación que en ROD, MBT, el primer y segundo premolar es la misma, pero en el canino ya cambia, en el lateral ya hay rotación, ¿sí? Ya hay un ángulo mesiodistal. Y el torque, sí, es el mismo en primer y segundo premolar. Eh, hasta canino, pero como el canino ya tiene la angulación mesiodistal, no podemos poner un braque de canino en el premolar. Ahora, el hook va hacia mesial o hacia distal. Depende de la marca. Los hook de Orthometric, por ejemplo, van hacia mesial, de primer y segundo premolar, mientras que el hook de Forestadent va hacia distal. Entonces, de eso depende de la marca. Pero las angulaciones de torque, de tip, eso no depende de la marca. Eso depende de la prescripción. Rod, MBT, Damon, eh, hay una infinidad. Capelosa, Pitts 21, tienen diferentes angulaciones según los estudios que ellos han realizado. Entonces, aquí también hay otra em, discusión entre los ortodoncistas. ¿Por qué no puedo posicionar más arriba o más abajo mis brackets? Porque como ustedes pueden observar, tenemos curvaturas, los dientes no son rectos.
tenemos curvaturas. Si yo posiciono aquí mi bracket, no es lo mismo que yo le posicione aquí. Y no es lo mismo que yo le posicione acá. Pero como les digo, con la experiencia, con el ustedes saber que están haciendo eso se puede controlar con el calibre de arco que se le pone. No hay que darle máxima expresión, hay que bajarle la expresión para obtener resultados similares a los que sería con la posición de la prescripción que nos dieron. Ahora, si ustedes van a poner MBT o van a poner ROT, lo que deberían hacer es posicionar a la altura de la tabla de esa prescripción. Pero cuando ya adquieran un conocimiento un poquito más grande, ustedes pueden mezclar prescripciones. Ustedes pueden mezclar técnicas. Actualmente, yo creo que muy pocos ortodoncistas trabajan con técnicas puras. Trabaja solo con técnica de rod, haciendo los dobleces de rod, porque hay un montón de cosas que se nos facilitaron. Hay un montón de cosas que nosotros ya no hacemos. Por ejemplo, los dobleces, nos hemos vuelto full vagos los ortodoncistas de hoy en día y tratamos de hacer la menor cantidad de dobleces que podamos. Todo eso depende de cada uno. Primeros premolares superiores. ¿Cambia la morfología? Sí cambia la morfología. Son más grandes que los segundos, son más chéveres, mesio, distalmente igual que debemos basarnos en el surco, ¿sí? En cómo se encuentra nuestro surco para nosotros poder posicionar. Vestibularmente, nosotros como tenemos una cara más grande, siempre va más hacia cervical el primer premolar que el segundo premolar en cualquier tabla que ustedes observen. Ahora, las caras vestibulares, a mi experiencia, son bien engañosas. Los premolares tienen las formas más engañosas que nosotros podemos observar en morfología. Cuando ustedes se comiencen a fijar en ese tipo de cosas porque necesitan caras vestibulares, se van a dar cuenta que lo que les digo es verdad. Entonces, a nosotros no nos sirve que las caras vestibulares sean las que quedan eh, súper bien, sino lo que les sirve para la oclusión son los surcos. Entonces, por eso nosotros posicionamos buscando un paralelismo de la ranura inferior del bracket con la, la cara palatina de mis premolares, ¿sí? Con la cara palatina de mis premolares nosotros buscamos esto. Nos enseñan también a rayar estos dientes, sí, pasando por las cúspides, pero muchas veces, como les menciono, el surco no está perpendicular a esta raya media y tenemos que posicionar el bracket con el surco, no perpendicular a esa línea media. Ahora, mis caninos. Los caninos superiores son un poco difíciles, un poco difíciles de ver bien. ¿Por qué? Porque por lo general mis caninos vienen rotados o vienen en infraoclusión, vienen mesializados eh, fuera de arco y eso me dificulta o me engaña a mi visión lo que yo quiero posicionar. Por eso yo siempre
recomiendo que nos fijemos en la cara palatina. Si nosotros nos fijamos en la cara palatina, en el cíngulo y en la cresta mesial del canino y vemos que exista una concordancia con la vestibular, ahí podemos posicionar nuestros brackets. El bracket dentro de sí ya viene con una angulación. Viene con una angulación de 8 en MBT y un rod me parece que es de 9. No, de 13 es el ángulo. De 13 y en MBT es de 8. Entonces, es por eso que ustedes no pueden mezclar brackets de una prescripción con otra. Técnicas sí pueden usar técnicas de MBT, por ejemplo, la retroligadura con rod sí, pero mezclar brackets no. Coger brackets de MBT y poner mezclados con los de rod no les va a quedar bien, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Eso sí les había dicho que depende de lo que ustedes deseen, la técnica que se elija. Y obviamente, los que estudiaron con gente que estudió con el doctor Roth, todavía hay sobrevivientes, ¿no? De los que estudiaron con los doctores que hicieron las técnicas. Por ejemplo, de MBT, el doctor Trevisi en Brasil todavía da cursos, el hijo del doctor Trevisi da cursos, entonces todavía hay gente que va a defender a capa y espada toda la, la manera de manejar un caso. Pero en la actualidad la mayoría trabajamos híbridamente. Si ustedes preguntan a algún amigo, algún familiar, ¿con qué técnica? Mm, Posiblemente les digan, yo no hago técnicas, yo hago ortodoncia, porque la ortodoncia se puede mezclar y se puede hacer un montón de cosas. O puede haber alguien muy puritano que les diga, yo me manejo solo con rods, llego a arcos full size, intento hacer biomecánicas de cierre de deslizamiento, etcétera, etcétera. Perfecto, hasta aquí todo bien. Incisivos laterales. Los incisivos laterales, por favor, ustedes tengan en cuenta que no todos los incisivos laterales son así de lindos como estos. Ya les digo, puede ser que viene así. ¿Por qué? Porque tuvo una mala oclusión y tuvo desgaste. Puede ser que vino así. Y si ustedes le cogen al posicionador y le ubican aquí al posicionador, les va a dar que el bracket vaya torcido y va a hacer que la raíz se les distalice. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Yo me puedo dar cuenta de la misma manera, desde las caras palatinas. Mi diente está así, ¿verdad? En la cara vestibular, si nosotros inclinamos la cabeza, nos puede dar una falsa apariencia de que esta es la corona. Inclinamos la raíz hacia distal, pero por palatino yo tengo esta trampita. Esto no se tuerce, esto no me va a dar una falsa impresión y yo voy a saber que la parte de acá estaba mal y que este es el verdadero eje del diente. Y le tendré que hacer de preferencia una restauración provisional antes de posicionar mi bracket porque luego igual me va a quedar feo en caso de que esté chocando.
podría poner primero el bracket y luego que me hagan una restauración provisional, porque igual se va a ver feo, bordes destruidos y em, posicionar correctamente a la altura que sea. Porque eso tengan en cuenta, cuando los dientes están destruidos, por lo general no ponen a la altura que es y del un lado les queda diferente que del otro. Entonces, los laterales, aparte también, como ya observamos en clases anteriores, nosotros ya vimos que los laterales son los que tienen mayor eh, tipos de morfología, que vienen unos que son muy delgaditos, vienen otros que son en cuña, vienen otros que son descendente. Entonces, ya nosotros debemos prever eso. Otra forma de que nosotros de ley nos vamos a dar cuenta que este diente tuvo un desgaste, como es en la radiografía, ¿verdad? Porque la raíz en nuestra radiografía aparece vertical y nuestro diente aparece torcido. Entonces es porque el diente sufrió un desgaste. Aquí les estoy exagerando, ¿no? No es que se desgastó medio diente y nadie se dio cuenta, porque obviamente se van a dar cuenta, porque también se pierde el borde incisal y se hace un borde trunco donde se ve esmalte, dentina, esmalte. Estoy exagerando un poquito los dibujos. Posicionamos el bracket. Ustedes pueden observar que yo trato de que quede paralelo de la misma manera el surco, el canal inferior con mi borde incisal, si es que mi diente es normal. Miren en estos gráficos. Esperemos al central, ¿ya? El incisivo central. De la misma manera, puede ser que en el incisivo central tenga una forma del borde diferente. Nosotros con el cíngulo, las crestas, nos vamos a dar cuenta cuál es la verdadera dirección. Yo por eso, yo personalmente siempre posiciono con espejo mis brackets. Yo no me baso solo en la cara vestibular, yo me baso en las caras que tienen más estructuras identificables. La cara vestibular es muy simple para darme cuenta de muchas cosas. Ahora, lo que les iba a explicar hace rato. Ustedes ven que nosotros tenemos curvaturas en los dientes. Nuestros dientes no son planos. Tenemos una curvatura cervical, una curvatura del tercio medio y una curvatura del tercio incisal. A mí personalmente, si se dan cuenta del tercio medio al tercio cervical, no hay mucha diferencia. Pero al tercio incisal sí hay bastante diferencia en inclinación. A mí personalmente me cae mal ver brackets que están pegados casi en el borde incisal. Odio ver brackets pegados casi en el borde incisal. No tengo ni idea cómo finalizan esos casos porque yo he visto y si llegan a mi consulta yo saco porque a mí no me gusta. Como les explicaba, se aleja de mi centro de rotación, me parecen los movimientos más impuros y si yo le pongo muy abajo a mi bracket, estoy afectando la información que tiene el bracket. He visto 1 millón de casos que tienen los brackets pegados casi en incisal y a mí personalmente
no me gusta y les estoy dando las razones científicas por las que no me gusta. Entonces, ustedes cuando le ven desde abajo a un incisivo central, ustedes se van a dar cuenta que ustedes ven casi media cara, ¿sí? Casi media cara vestibular por la inclinación misma del diente. Entonces, si yo pegarle muy abajo, lo que voy a hacer es que el diente, primero le doy una fuerza muy abajo que en caso de yo estar haciendo retrusión, va a hacer que el diente se me eh, palatinice, va a hacer que el diente me quede retroinclinado, lo cual no me gusta. Mientras que si yo pongo aquí, igual, si es que yo le retroinclino un poco al diente, llenando este slot va a hacer que se vuelva a vestibularizar. Hay muchas razones por las que a mí me gusta pegar del centro de la corona para arriba. He visto miles de casos que tienen muy abajo y como les menciono, si está en mis manos, repito la ortodoncia, o sea, cambio. Y si es que no quieren cambiarse la ortodoncia, si quieren que trabaje con eso, yo no lo hago. Ahora no sé, ustedes qué tan de acuerdo estén con eh, em, la salud gingival. O sea, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes con que posicionarle más arriba me altere la salud gingival. Porque si yo indico una buena técnica de cepillado, tampoco es que les estoy metiendo el bracket por debajo de la encía, como para que me afecte. Y yo he visto que aunque ustedes dejen eh, 3 milímetros del bracket a la encía, el que no se sabe cepillar llena esa parte de placa. Entonces, como les mencionaba, para mí lo mejor es desde el principio enseñar una buena técnica de cepillado, comprobar que la técnica de cepillado me esté funcionando y no creerle al paciente por nada del mundo cuando el paciente me diga que eh, solo ese día no se pudo lavar la boca y fue corriendo al consultorio porque ya se atrasaba. Sí, el que aprende una buena técnica de cepillado no puede dejarse de lavar. Es como que ustedes, ya siendo odontólogos, no se laven los dientes unos 3 días, sé que se van a sentir mal. Hay pacientes que ustedes les ven con la placa bacteriana desde el mes anterior. Si ustedes no les pasaron un cepillo, esa capa de, de placa bacteriana viene el doble. Entonces, para posicionar en el incisivo central, como les mencionaba, me baso en la parte de atrás y me baso en toda la parte media de la cara vestibular. ¿Dónde más tengo que comprobar? En la radiografía. Yo con mi radiografía panorámica estudio el caso y ya sé, apunto, si es que no tengo buena memoria, apunto a un lado y digo, este diente tengo que está mesializada la raíz, etcétera, para yo posicionar el bracket para que me dé el movimiento que yo quiero tener. Ustedes deben pegarle a lo largo del diente normalmente. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no le damos las inclinaciones que deberían tener las raíces? Porque el bracket ya tiene la información del tip. Tip, T-I-P, ¿sí? Tip. ¿Qué es el tip?
es la angulación mesiodistal que debe tener cada diente. Y esa angulación ya viene en la información de mi slot. El slot viene curvado de cierta manera, que es una angulación. Obviamente, yo exagero un poco cuando les hago las rayas para que ustedes sepan, pero las inclinaciones son mínimas. Por ejemplo, en incisivos centrales, en, en Rod son 5 grados, los laterales 9, los caninos, como les decía, son 13. En, en MBT igual es 4, 8, 8. 4 para centrales, 8 para laterales, 8 para caninos. El canino cambia 5 grados. Pero si ustedes ven en un graduador, 5 grados no es mucho. No es algo que ustedes puedan fijarse con el ojo. Pero en boca es bastante. Ya una vez que, o sea, ustedes no van a poder distinguir un bracket del otro, un RO de un MBT, ustedes no van a poder distinguir si son de la misma marca. Pero ustedes en el diente van a poder ver la angulación que se dio. Si ustedes ponen un canino Rod y un canino MBT, van a darse cuenta que sí es bastante la inclinación de torque y tip que cada uno percibe. Peor si ponen en centrales 12 y 17 y le llegan a full size, los dientes no les van a quedar bien. Entonces, por eso no deben mezclar. Ahora, ustedes para posicionar, si es que ustedes tienen brackets convencionales, ustedes pueden observar que tienen una ranurita. Y lo fácil del bracket convencional es que ustedes pueden poner el explorador en la ranura media, la parte que no es el gancho, ¿sí? Ustedes pueden poner la otra parte del explorador para verticalizar, intentar seguir del cenit hacia el centro y verificar con el espejo que tenga concordancia con la parte em, de mi cíngulo. Pero en los brackets de autoligado ya no tienen esa facilidad. En los brackets de autoligado, ustedes tienen una tapa que les incomoda posicionar, pero siguen teniendo rayitas para direccionarse. Es por eso que yo en una de las clases les dije que sí deberían comenzar a tener casos con lo más básico, o sea, con ortodoncia convencional. Sería loco de mi parte decir que aprendan a hacer ortodoncia con ortodoncia lingual y que luego se les va a hacer mucho más fácil la ortodoncia vestibular porque es muy difícil comenzar a hacer ortodoncia lingual. Inclusive ya haciendo ortodoncia vestibular, muchas de las veces la ortodoncia lingual se vuelve complicada. Yo creo que la curvatura de aprendizaje que deberíamos tener sí es desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. Vamos con la parte inferior. La parte inferior siempre es un poquito más difícil, ¿sí? Tengan en cuenta que es un poquito más difícil y ustedes deben tener mucha atención en esto, porque a la parte de abajo ustedes lo que quieren cuadrar son las vertientes mesial y distal de las cúspides mesio vestibular y disto vestibular. Esas son las que van a encajar en los surcos y en las crestas marginales de mis dientes superiores. Es más fácil de poner, sí, pero tienen muchas cosas que me cambian. De igual manera, la luz del tubo a la cúspide mesiovestibular.
el resto a la altura de la técnica que yo haya elegido. Esto paralelo con esto, ¿sí? El largo de mi tubo paralelo con el borde de unión de la cara vestibular con la cara oclusal de mis molares. En primeros molares, ustedes saben que tienen una cúspide extra, es más grande, pero de la misma manera, esto está hacia distal. Yo pongo hacia distal mi bracket, mi tubo, no, yo pongo hacia mesial. Entonces no interfiere en nada que este molar sea más grande porque mis estructuras morfológicas para poner son las mismas. Algo que yo les recomiendo es que ustedes revisen sus modelos y se den cuenta si van a tener o no van a tener el espacio suficiente para posicionar sus tubos. Muchas de las veces en segundos molares inferiores, en primeros no tanto. Nosotros tenemos encía que está tapando nuestras caras vestibulares. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Prever que eso está pasando porque yo tomé fotos, yo hice modelos, yo me doy cuenta que no voy a poder pegar mi tubo ahí y decirle al paciente que hay que recortar la encía. Si soy muy buena persona, un muy buen samaritano, no cobro por eso, pero si sé que mis estudios y mi conocimiento valen, le hago un recorte gingival o hago que alguien le haga un recorte gingival para yo poder posicionar. Porque si no me doy cuenta, ¿qué es lo que puede pasar? Que al momento que yo estoy poniendo el tubo, el líquido crevicular que se encuentra en el fondo de surco de mi encía libre no va a dejar que mi tubo se pegue. ¿Y qué va a causar esto? Lastimosamente que yo pierda mi tubo, que yo ya le ponga resina fotocura, se me caiga y yo me frustre en mis intentos de poner ese tubo bien en la en la primera cita. Entonces, preferible desde mi punto de vista que pague el bolsillo del paciente y no que pague mi bolsillo, porque yo no le voy a decir, se cayó por su culpa porque no tiene un- una buena cara vestibular porque el paciente no sabía que no tiene una buena cara vestibular. El que sabía era yo, con todos los análisis y estudios que hice. Entonces, eso les recomiendo, que se den cuenta que muchos pacientes no tienen una buena cara vestibular en los segundos molares por interrupción de la encía. Le cortamos nosotros mismos o mandamos a que corten para yo tener cómo posicionar correctamente mi tubo y que no se me esté despegando. Segundos premolares inferiores. Como ustedes pueden observar, en estos se ve que están alineadas las vertientes mesial y distal con el surco principal. ¿Correcto? La posición del bracket verticalmente es la que va a variar bastante porque estos son bien em, convexos. Si yo posiciono muy arriba o muy abajo, voy a cambiarle bastante la inclinación que tenga mi diente. Son muy convexos. Siempre
los dientes, no siempre, la mayoría de veces, el 90%, tienen una pequeña dilaceración hacia distal. Es la forma en la que crecen, es la forma en la que emergen nuestros, nuestros dientes. Como les había mencionado, ahí tenemos. Fijarse bien en los premolares, si a la altura que ustedes quieren posicionar los brackets están, em, tienen espacio, porque muchos premolares igualmente tienen las encías bastante em, aumentadas. No están bien descubiertas las caras vestibulares de los premolares. Y al momento que ponen y quieren hacer un posicionamiento SAP, un posicionamiento de PITS 21, se encuentran con que ya se metieron al fondo de surco y el líquido crevicular al, a la cresta, perdón, al surco gingival y el líquido crevicular les quita adhesión y al momento que están ligando o al momento que están cerrando las tapas del autoligado, esos brackets se caen y es una molestia para nosotros realmente. Ahí tenemos cómo se posiciona. Igual, ustedes ya saben, no importa tanto esto, si esto no es paralelo, no es perpendicular a mí. Em, si no es, si la marca que yo le haga de la cúspide lingual a la cúspide vestibular no es perpendicular, perpendicular quiere decir que está a 90 grados de mis vertientes mesial y distal de la cúspide vestibular. Yo tengo que alinear este canal con la parte que va a hacer oclusión. Vamos a los caninos. Según estudios, según estudios eh, de varios casos, según participación de varios ortodoncistas, está escrito que la mayor cantidad de problemas que tenemos al poner brackets es en caninos inferiores. Fíjense ustedes en muchas ortodoncias, por lo general los caninos inferiores quedan con una grada hacia mesial, quedan con una grada hacia los incisivos laterales. Es porque nosotros posicionamos los brackets de los caninos en el centro. Posicionamos justamente em, basándonos en nuestro cíngulo, en nuestra cresta mesial palatina y la hacemos coincidir con la parte media vestibular de mi canino. En este caso no va así. Miren como aquí tiene una curvatura que no está acorde, no tiene un paralelismo, ¿sí? Nosotros posicionamos el bracket aquí, nos va a quedar una pequeña rotación hacia mesial. Nosotros siempre, y escúchenme y hagan caso en esta parte, tenemos que posicionar el bracket más hacia mesial para que tenga paralelismo con las vertientes mesial y distal de nuestro canino. Siempre posicionen 1,5 milímetros, 2 milímetros hacia mesial de la línea media.
en la línea media del canino, donde ustedes encuentran la mayor prominencia en la parte de, em, en la parte vestibular y en la parte lingual, no es donde deben posicionar. Ustedes básense siempre en lo que yo les dije, con qué deben buscar el paralelismo. Si le ponen en la parte media, les juro que esto les va a quedar mesio rotado. Va a tener una mesio rotación. Va a quedar el canino muy girado y va a tener una gradita entre lateral y hay, inclusive imagínense qué tan común es este error, que hay un estudio que demuestra que em, el mayor error en el posicionamiento de brackets es en los caninos inferiores. Aquí podemos observar, fíjense cómo le puse mesializado. No está en la parte media, está en mesial. Observe. Incisivos laterales, inferiores y los centrales vamos a posicionar de la misma manera, pero recuerden lo que siempre deben ver. Ustedes deben ver que tengan una morfología adecuada para que me quede paralelo a los bordes incisales. Bueno, y en la parte superior también me tenía que quedar paralelo con los bordes incisales, porque estos no van a entrar en ninguna fosa, en ninguna fisa, pero deben quedar acorde a los superiores. Si es que el superior está recto, el incisivo va a poder hacer una buena oclusión. Si los superiores están giroversionados, estos van a tener interrupciones, van a tener puntos de contacto prematuros. Y si estos son los que están rotados de la misma manera, por favor, entonces démonos cuenta de eso al momento de nosotros posicionar mesiodistalmente nuestros brackets superiores e inferiores. Eh, No sé cuántos de ustedes ya tienen contacto con pacientes de ortodoncia, sean pacientes suyos o sean pacientes de sus ortodoncistas, que ustedes trabajen con ortodoncistas, que ustedes trabajen para ortodoncistas y que ustedes ya hayan tenido contacto con pacientes. Porque yo, por ejemplo, atendía cambios de ligas, cambios de arco antes de entrar al posgrado, porque yo, cuando era odontólogo general, trabajaba con una ortodoncista que ella me indicaba qué hacer, ¿sí? Yo no llevaba tratamientos enteros. Ella me indicaba qué hacer, ella me indicaba a qué altura, cómo pegar los brackets. Ella ya me dijo a mí que casi siempre pega mal los caninos inferiores y le toca reposicionar o hacer dobleces de rotación. No es tan fácil darse cuenta cómo pegar de una buena, cómo posicionar de una buena manera el, el canino. Entonces, si ustedes siguen esto que les acabé de dar, les va a ir bastante bien. Yo vi muchos casos que terminaron con el canino mesio rotado, porque sí es un error bastante común. O sea, les digo que hay un estudio que demostró eso. Eh, Hacer cambios de ligas, cambios de arcos, no nos convierte en ortodoncistas,
pero hay ortodoncistas que inclusive les enseñan a hacer eso a sus auxiliares, obviamente bajo su tutela. No que ellos se lleven los casos y hagan como sea, sino que em, correcto, entonces eso. Ahora, em, vamos a continuar con el protocolo de adhesión, como estábamos conversando la última clase, en el caso de ustedes que tengan el, todos los dientes sanos, que no tengan restauraciones, en caso de que tengan eh, esmalte en em, en buen estado, vamos a hacer el acondicionamiento ácido normal. Ustedes saben que en esmalte debe ser de 20 segundos. Máximo deberían dejar hasta un minuto, porque si nosotros contamos que ustedes comienzan a poner ácido en las 7 del primer cuadrante, es decir, el segundo molar superior, hasta el segundo molar del lado contrario de la, de la arcada, sí se demoran. Tomen en cuenta eso, tomen en cuenta el tiempo que se demoran. Y más rápido lavan de lo que ponen. Entonces, si ustedes no tienen práctica, lo que yo les aconsejaría es que hagan el grabado ácido por hemiarcada. Pongan de 7 a incisivo central, de incisivo central a 7, de 7 inferior a incisivo central, de incisivo central a 7, para que no se pasen en tiempos, porque esto también puede afectar su adhesión. Y muchas de las veces por querer hacer rápido las cosas, vamos a tener problemas en que se nos quede bien adherido. Luego de hacer el grabado ácido, lavamos con abundante agua, dice la literatura, y según el ácido que ustedes tengan, porque ustedes saben que hay sistemas autogravables, pero la mayoría no trabajamos con eso. Entonces, ustedes lo que harían es grabar, lavar con abundante agua el doble del tiempo de lo que se grabó. En este caso, yo sí seco. ¿Por qué no se seca, no se airea en el caso de una restauración? Porque puede existir sensibilidad. Porque si yo lanzo aire a la dentina, puedo afectar a los túbulos dentinarios que contienen material orgánico, ¿verdad? Pero en esmalte, nosotros con el grabado ácido lo que estamos haciendo es prácticamente quitar la parte orgánica, dejar los cristales de hidroxiapatita listos para que nosotros pongamos el material que nos va a hacer un medio de unión, el bondi. Existe la posibilidad en ortodoncia de no fotocurar el bondi, ¿sí? Nosotros podemos tener la opción de no fotocurar el bondi y
hacemos el grabado ácido, limpiamos bien, secamos, ponemos Bondi y pegamos el tubo o el bracket. Posicionamos y ahí fotocuramos. ¿Qué es lo que yo gano? Gano tiempo, porque muchas de las veces en segundos molares es difícil, y créanme que es bastante difícil tener seca la zona. ¿Por qué es difícil tener seca la zona? Porque está próximo a los conductos de salida de las glándulas salivales, de glándulas salivales mayores. Y en la parte de abajo, en segundos molares inferiores, igual estamos muy próximos a la garganta, el paciente está acostado y toda la saliva que se hace en la boca se va para atrás. El paciente deglute, se alza la saliva y toca el molar. Como les mencionaba, nosotros no podemos aislar cuando estamos poniendo ortodoncia. Sí podemos tratar de hacer un aislamiento relativo, pero créanme que se les va a hacer imposible con aislamiento relativo posicionar el bracket. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan el espejo para observar bien la cara vestibular y que estén poniendo la luz del tubo en en los, en las cúspides mesiales, en la parte mesial del molar, de la cúspide mesiovestibular. Entonces ustedes van a necesitar observar muy bien. Y si es que ustedes están teñiendo el algodón, no van a poder utilizar a la vez del espejo. Entonces, sí es una ganancia de tiempo que ustedes pongan el bondi, peguen el bracket con la resina y fotocure. Personalmente, yo pongo así todos los brackets, no solo los segundos molares. Yo no fotocuro el bondi, yo fotocuro em, en un solo tiempo. Bondi más bracket con resina en un solo tiempo. Conozco varios doctores que también lo hacen porque de la misma manera hay estudios que dicen que eso está bien hecho. Entonces, es un truquito que yo les doy. Es más fácil que ustedes mantengan seca una zona. Y créanme por experiencia propia que no es que los brackets que yo pongo así se me caen. Pueda que se caigan por alguna otra razón. Puede ser que me rebotó un pedazo de unas gotas de saliva, pero no es por eso. No es porque yo haga en un solo tiempo que baje la adhesión, porque también lo hago en la parte anterior y no he tenido problemas con ese tipo de adhesión. De momento, lo que yo creería pertinente en ustedes es que pongan bracket por bracket y fotocure. Personalmente, lo que yo hago es poner primero tubos, pongo 16, 17, 46, 47, fotocuro, pongo 26, 27, 36, 37, fotocuro. Luego pongo de premolar a premolar superior y luego pongo de premolar a premolar inferior. Y yo les recomendaría que
Si ustedes comienzan, no hagan así porque los brackets se les puede mover y si ustedes no se dan cuenta, les sale mal posicionados. Otra cosa que les puede pasar es que ustedes mismos toquen otro bracket. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan fotocurando uno por uno de momento. Ya luego, con más experiencia, con más práctica, se les hará más fácil. Ahora. ¿Existe otra forma de poner brackets? Sí, se llama la técnica indirecta. A mí, personalmente, me gusta bastante la técnica indirecta. El problema de la técnica indirecta es que prácticamente se gasta el doble de tiempo. ¿Por qué se gasta el doble de tiempo? Porque ustedes deben pegar los brackets a un modelo de yeso, hacer una cubeta de transferencia que puede ser con silicona, las pistolas de las manualidades está bien, o puede ser con un vacuum y un eh, acetato flexible, con un acetato flexible en el modelo del paciente. Esa a mí personalmente no me gusta, no me quedó bien. Prefiero hacer con la silicona y la pistola de silicona. ¿Qué es lo que me mejora esto? Lo que me mejora es que yo puedo posicionar de una mejor manera los brackets, porque como ustedes saben, trabajar en la boca del paciente por todas estas razones de la saliva, porque em, tengo que hacer con visión indirecta porque es más difícil marcar en la boca. Por todas estas razones, la técnica indirecta se hace más fácil. Yo tengo el modelo del paciente, posiciono los brackets con un poco de resina. Hay varias opciones. La una es que ustedes pongan un poco de resina para posicionar, fotocuren, luego pongan con la pistola de silicón la transferencia, saquen, limpien para que no exista excesos de yeso, para que no esté el yeso en nuestras transferencias. Hay la opción de arenar para tratar de sacar el, la resina que nosotros pusimos. Personalmente, yo no areno, solamente pongo una resina compatible. La resina sigue teniendo adhesión 24 horas después. Es por eso que yo cuando voy a hacer con transferencia puedo hacer en la mañana o la noche anterior el bondeado de mis brackets en el modelo, hago la cubeta de transferencia y paso a boca en la tarde o al día siguiente. Me demoro un poco más, sí, porque puse los brackets en el modelo y luego tengo que verle al paciente para ponerle al paciente los brackets, pero me da la seguridad de que al principio ponía muy bien. Hay doctores que ya no ponen brackets em, directamente en el paciente, todo hacen con transferencia indirecta. La silicona no es muy cara, no es que se van a gastar mucho dinero. Debemos tener dos tipos de resina. ¿Por qué? Porque personalmente, como les mencionaba, lo que yo hago es dejar la resina en el bracket, fotocurar otra vez después de que limpie, poner un poquito de resina fluida
poner la transferencia en la boca del paciente y fotocurar. Si le soy muy sincero, al principio sí fallé. La primera vez que puse, no fallé. La primera vez que puse, no fallé. Se me pegaron casi todos los brackets, se me salió un segundo molar superior. Me acuerdo clarito. Entonces, para mí fue un éxito haberle puesto los brackets así. Pero la segunda vez se me cayeron como siete y me sentí mal y dije, chuta, en vez de mejorar, estoy empeorando. Pero luego, cogiendo práctica, sí, em, ya no se me salían brackets. O sea, ya podía poner brackets de arcadas superior e inferior con esta técnica sin el problema de que se me salgan brackets, de que no se me queden adheridos. Hay que cogerle maña al asunto, no todo es teoría, a veces hay cositas que la teoría no nos facilita, solo la práctica nos va a hacer dar cuenta de errores, mejorar esos errores y que lleguemos a la perfección. Yo creo que nadie que solo tenga teoría y no tenga práctica es realmente bueno en odontología. Y yo creo que todos los que hacemos odontología clínicamente hablando, todos los que atendemos pacientes, hemos tenido errores. Yo tenía un profesor que luego fue mi jefe, que él sabía decir, el que le diga que no ha cometido ni un error en odontología es porque no hace odontología. Todos, absolutamente todos nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando porque existen muchas variantes en, las cavidades orales. Si tienen suerte con sus posgrados, van a aprender a hacer las dos técnicas. Eh, Como les menciono, personalmente a mí me gusta bastante la técnica indirecta, me sale súper bien la técnica indirecta. En el posgrado les mostré con el paciente de una alumna que vale la técnica indirecta porque no me creían que como les dije que hagan iba a salir bien, pero salió bien. Em, Tal vez les advertí de la misma manera que si ellos se iban a hacer en sus consultorios o ellos iban a hacerle a algún familiar y se les caía brackets, no se sientan mal porque al principio suele pasar. Ya les digo yo, a mí se me cayeron siete brackets, me sentía pésimo. O sea, dije, en vez de mejorar estoy empeorando. ¿Y qué le digo al paciente? ¿Cómo lo hago? Pero ya luego van cogiendo más experiencia. Lo que también les recomiendo es que si se dan cuenta que el bracket está mal pegado o que pusieron mal, está mal posicionado, reposicionen lo antes posible. Tal vez no ese día, ya, porque están cansados, porque el paciente ya estuvo mucho tiempo abierto la boca, por varias razones. Pero para la siguiente, háganlo. Como estábamos hablando con Carlos en la práctica, mientras más rápido lo hagan, más rápido se va a solucionar el problema y en vez de hacerse un efecto adverso que ya cogió una posición el diente y algo así, van a solucionarlo más rápido. No está mal reposicionar brackets. Yo creo que todos hemos reposicionado brackets y todos deberíamos reposicionar brackets para dejar de estar haciendo tanto doblez en etapas finales. eh, a veces pueden pasar un montón de efectos adversos que nos toque bajarnos de arco y si nosotros no reposicionamos brackets, lo que va a pasar es que esos dientes vuelvan a coger la información que tenían antes y van a volverse a rotar o van a volverse a inclinar. Entonces, reposicionar brackets está bien. Mientras más rápido se den cuenta de su error, más rápido pueden solucionar. Eso sería todo por la clase de hoy.
espero que las siguientes clases ya me pregunten las cosas que mencionamos en la clase anterior, qué brackets comprar, qué es lo que piensan hacer con su paciente, qué es lo que ustedes vieron en su paciente y así no vayan a poner brackets. Supongamos que ustedes no quieren ponerle brackets a su paciente, por lo menos hagamos un caso imaginario, hagamos como que sí le vamos a poner brackets a ese paciente y preguntemos lo que iríamos a hacer, cómo iríamos a hacer, y recuerden que la última práctica ustedes van a poner brackets en modelos de pacientes reales. Así que si ustedes quieren, pueden utilizar los modelos que utilizamos, los modelos que sacamos en la práctica. Los que no fueron a la práctica tienen que traer modelos de pacientes reales. Y si ustedes, los que sí fueron a la práctica, no quieren utilizar esos modelos y quieren utilizar modelos de algún familiar, de algún amigo, del enamorado, de la enamorada, igualmente traigan esos modelos para explicarles qué es lo que se haría. Por ejemplo, con Carlos quedamos que nos iba a enseñar más o menos el caso de un familiar em, para ortopedia. Lo mismo, o sea, si es que ustedes quieren saber cómo ponerle a algún familiar o algo los brackets, traigan fotos, traigan la historia, díganme qué hábitos tiene. Yo en la práctica ya les enseñé cómo se hace eso, ya observamos qué nomás tengo que ver. Traigan las fotografías y más o menos planificamos qué es lo que se debería hacer, cómo se debería hacer y unas opciones de tratamiento que nosotros podríamos darle a ese paciente. Eso sería todo por hoy. Les agradezco por su asistencia. Nos estaríamos viendo el día martes, por favor. Muchas Doc, gracias. Dime, Carlos. una pequeña cosa. A lo que usted está hablando de la técnica directa, solo como un tip que a mí me dio un doctor hace un buen tiempo igual. Me comentó que igual todo mundo, cuando estamos aprendiendo y todo, porque a veces vamos a tener problemas con la saliva, me dijo, y el doc me dijo que siempre es bueno como que, aparte de ponerle el abrebocas y tratar de poner las torundas en la parte más posterior, me dijo el doc que coloquemos la cabeza un poquito más inclinada hacia atrás, para que la saliva no haga como que la especie, como usted nos estaba comentando, que se quede más o menos en el segundo molar inferior. Entonces, no sé, como tip, a mí me ha funcionado bastantísimo en esa parte. O sea, si te soy muy sincero, yo me mandé a comprar un abrebocas que tiene la succión dentro del abrebocas. Entonces sí es como que se me facilita un poco porque no tengo que estar teniendo. Y como te digo, yo posiciono, está bueno tu tip, pero suponte yo posiciono, como les dije, primero el 16 del 26, a ver, el 16 del 17, el 46 del 47. Entonces, como solo voy al lado derecho del paciente, hago que mi asistente me tenga la succión ahí hasta yo poner y tracciono con el abrebocas. Tracciono con el abrebocas, pongo los tubos y fotocuro. Entonces no tengo mayor problema con eso. Pero tu tip está muy bueno para tus compañeros que van a poner brackets o Sí, Doc, están poniendo. es como que una parte pequeña, porque usualmente cuando uno le hace que la cabeza se haga para atrás, el paciente se cansa mucho más rápido. Entonces es como que ya justo en la parte en la que vamos a hacer, yo qué sé, el grabado ácido, después de esa parte de ahí, es algo muy momentáneo, pero sirve bastante porque no se queda la saliva. Sí, muy buen tip. Gracias. Gracias por participar, Carlos. Y que tengan una buena noche.